Cooperadores de Dios, Parte 3. hembra y varón los creó. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Dios nos creó hembra y varón para ser fecundos y llenar la tierra. Como con el hombre, lo hizo también con los animales, bajo el mismo patrón de una única diversidad, masculina y femenina. Hizo también fecunda la naturaleza vegetal para alimentar a hombres y animales bajo el mismo patrón. En Dios todo es vida, fecundidad realizada por los gametos femeninos y masculinos, todo en el más perfecto orden. Con el pecado entró al mundo la muerte, la guerra, la enfermedad, la fealdad, la corrupción. Nada de esto fue creado por Dios. El peor mal es el pecado. El sembrador del pecado fue y sigue siendo Satanás, y los ángeles que a él se unieron cayendo de su estado beatífico por sus propios pecados de soberbia, rebeldía y desobediencia, convirtiéndose en demonios. Cuando lo mejor cae, se convierte en lo peor. Mientras más alto y encumbrado un ser, peor la caída. Por ello la caída de los seres angélicos se convirtió en el mayor mal que sigue destruyendo la naturaleza humana a los hijos de Dios que se dejan dominar por ellos. Como consecuencia se destruye también la creación, que forma una unidad con su Creador, quien es su origen. Estamos en verdad a las puertas del retorno de nuestro Señor Jesucristo y debemos prepararnos. No podemos actuar como las vírgenes necias que no llenaron sus lámparas de aceite para la llegada del esposo. Como maestros y padres, sabemos de la perversidad que están recibiendo los niños a través de las redes sociales. Hablar a los niños de ideologías y confundirlos respecto a la obra de Dios en ellos es escandalizarlos. La enseñanza que hoy se quiere imponer es contraria al plan de Dios que nos creó hembra y varón. Se busca que los niños aprendan a retar a Dios, a contradecir su plan de felicidad, de paz, de vida en plenitud. Darles a beber veneno destructor de su identidad, de su estabilidad, de su personalidad, confundirlos gravísimamente. Es abrir sus corazones al demonio Asmodeo, uno de los más perversos, de los que más almas llevan al infierno y de los que no sueltan fácilmente. Esta realidad nos amarga, pero no debemos quedarnos ahí. Es nuestra obligación luchar contra ello al estilo de Dios. Esto es, vencer el mal a fuerza de bien, con oración y sacrificios por ellos, utilizando esos mismos medios que los han corrompido para acercarles el bien, apartándolos paulatinamente del celular, computadores y televisión. Esto requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte para montar medios audiovisuales que les instruyan, les guíen hacia el bien y que compensen la ausencia de tales instrumentos perversos. La infancia está en estado crítico de emergencia. Debemos tratar esto con responsabilidad y urgencia. Los niños son los consentidos de Dios, nuestros pequeños afectados, dañados, camino a la autodestrucción, en manos de los perversos tentáculos de las redes sociales dirigidas por las fuerzas del mal. En verdad os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La gravedad de esas ideologías corrompidas y aterradoras la podemos leer en el libro del Génesis, en la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa del pecado que se vivía allí. Con fuego fueron destruidas, momentos después de que Lot y su familia fueran sacados por los ángeles enviados por Dios para prevenirlos del castigo que ellos no merecían. San Pablo en su carta a los Corintios nos habla claramente
de cómo los que practican estas abominaciones no entrarán en el reino de Dios. ¿No sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Tales erais algunos, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Escandalizar es llevar al pecado a los pequeños, es decir, a los inocentes, a los puros de corazón. Lo vemos en el Evangelio de San Marcos. Grave advertencia de Dios. Quien escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen, más le valdría que le atasen alrededor de su cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que lo echasen al mar. Marcos 9:42. La gravedad de esto conviene examinarla en todos sus aspectos. La mayor gravedad radica en confundir a los niños prácticamente de forma irreversible. Esto se agrava cuando empiezan a aplicarse hormonas para transformar su cuerpo, su comportamiento y sus funciones propias del género que por naturaleza recibieron de su creador. Peor aún cuando les convencen de que se practiquen operaciones para mutilarse los órganos o implantarse senos, etc., lo cual, siendo perverso en sí, conlleva además muy pronto reacciones físicas y psíquicas sin solución. Poseídos por el espíritu de la lujuria, Asmodeo, es también impresionante ver la degradación moral a la que les conduce, cada vez más graves actos inmorales y mayor corrupción espiritual. Cuando ya no se satisface se cambia de pareja, si se cansa del mismo sexo se van con el otro, luego pasan a orgías, sexo con familiares, con niños. Si se cansan de todo esto, con cosas, animales, con muertos. Desenfreno degradante y sin límite. Todo esto daña sus almas y constituye grave ofensa a Dios. Nada de esto queda impune. Las consecuencias son gravísimas y casi imposible de superarlas. Ellos con sus desórdenes afectan a sus familias, a la sociedad entera, a la iglesia, a todo, que terminan por querer implicar a todos para no ser los únicos, que en tal condición psíquica demandan atención y aceptación, y de no ser acogidos se convierten en agresivos que imponen posturas tolerantes hacia ellos, pero ellos terminan siendo intolerantes dispuestos a causar cualquier daño contra quienes ven como sus enemigos. Ven también como enemiga a la iglesia que intenta prevenirlos y salvarlos. Es dificilísimo salir de esto y lo más lógico es que su fin sea el infierno. Les han inducido a la actividad sexual desenfrenada que se convierte en una obsesión degenerativa del ser humano, de su equilibrio mental y físico. También promoviendo el aborto, convirtiéndolos en asesinos, lo cual por el peso de la culpa les lleva a una vida que es muerte por la conciencia que les atormenta sin descanso y hasta el desespero, y en algunos casos incluso al suicidio. El mal ya está actuando, se ha hecho ya un gran daño, pero se puede frenar el mal a fuerza de bien. Este es un llamado para que cada uno busque luz orando y pidiendo a Dios hasta encontrar la forma de detener, enmendar, reparar esta obra maléfica. No podemos quedarnos quietos ante el avance de este mal. La unión hace la fuerza, y por defender la pureza de los niños vale la pena incluso arriesgar la propia vida. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. Es nuestra obligación arrancarlos del camino de la perdición y confusión al que han sido conducidos, por el bien de los niños, por el bien de la familia y de la sociedad entera, y por el bien de quienes les ayuden a salir de esos pecados y errores gravísimos. Habrá lluvia de gracias, bendiciones y méritos, y finalmente se dará mucha gloria a Dios, ganando muchas almas para el cielo.